Hola amigos, bienvenidos al séptimo episodio de esta serie sobre el desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En el último episodio escribimos esta clase, hoja de sprites, que nos permitía cargar una imagen que hubiéramos diseñado en nuestro juego. Y en esa imagen se contendrían todos los sprites o dibujos necesarios para hacer los gráficos de nuestro juego. Para que entendáis mejor todo esto, os enseñaré una cosa que he preparado en el Photoshop. En primer lugar, perdonad por los colores tan agresivos que estoy utilizando, pero así se verá más claro. Imaginad que esto es una hoja de sprites. El tamaño es de 320 por 320 píxeles. Cada sprite sería representado por uno de estos cuadrados. Y cada cuadrado tendría 32 por 32 píxeles. Es decir, nuestros sprites tendrían 32 por 32 píxeles. Bien, imaginad que esto es nuestra hoja. Aquí tendríamos dibujados nuestros recursos del terreno, los personajes que conforman el juego, a lo mejor otros tipos de dibujos, cualquier cosa que vayamos a necesitar en el juego, gráficamente hablando. Pero, tal cual no nos sirve de nada, porque nosotros ahora mismo solo podemos cargar toda la hoja, pero no cada uno de estos cuadrados individualmente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, cargar cada uno de los cuadrados, extraer los sprites de la hoja de sprites. Así que hoy vamos a hacer una nueva clase en el paquete de gráficos, y la vamos a llamar Sprite. La marcamos como final ya que de todas formas no vamos a extenderla por ahora. Y empezamos. Así que en primer lugar, lo que vamos a necesitar es conocer el tamaño de nuestro sprite, importante. Así que lo marcaremos como y el nombre originalmente pensaba llamarlo tamaño, pero esto no es buena idea. ¿Por qué? Porque la ñ es un carácter un poco conflictivo. En primer lugar, según el sitio en el que viváis, puede que vuestro teclado no tenga la ñ y no tengáis ninguna forma de escribirla. Y el otro problema es que esta letra no existe en todas las caracterizaciones, en todos los sistemas operativos o en todos los programas. Por eso es mejor utilizar solo caracteres normales. Así que en vez de tamaño, lo llamaremos lado. Y así también tiene sentido. Esto se refiere a cuánto mide el lado de cada uno de los cuadrados. En este caso sería 32, pero puede ser cualquier otro tamaño que vosotros penséis utilizar en vuestro juego. Bien. En siguiente lugar necesitamos los dos marcadores para las coordenadas, que serán private int x y private int y. La x es el eje horizontal en esta dirección y la y es el eje vertical en esta dirección. Cuando busquemos las dos tendremos la coordenada, por ejemplo. Este píxel de aquí sería la coordenada 0, 0, 0 en la x y 0 en la y. Este de aquí sería la coordenada 0, 1, 2, 3 en la x y 0 en la y. Y así sucesivamente tendremos la manera de localizar cualquier píxel en nuestro dibujo o en cualquier otro gráfico que estemos utilizando en el juego. Y por último, al igual que hicimos con la hoja de sprites, necesitamos un array que guarde toda la colección de colores del sprite. Public int píxeles. De hecho no sé si hacerlo final. No, por ahora lo dejaremos. Bien. Y ahora lo único que nos queda es realizar el constructor de nuestra clase, el cual, como siempre, será public sprite. Ponemos los parámetros. Bien. Entonces, ¿qué parámetros vamos a necesitar? Será el lado o el tamaño, como ya hemos hablado. Vamos a darle también columna y fila. Final int columna, final int fila. Y por último ponemos la hoja de sprites que vamos a utilizar para extraer el sprite en concreto. Final hoja sprites hoja.
De acuerdo, nuestro constructor ya está preparado. Ahora tenemos que iniciar los valores. Así que this.lado es igual a lado. Píxeles es igual a new int. Y entre corchetes, como imaginaréis, this.lado multiplicado por this.lado. En realidad podríamos haber usado también lado sin el this, ya que es el mismo valor, pero bueno, eso da igual. Escribidlo como queráis. Ahora, vamos a marcar la X y la Y. Entonces, para averiguarla, tenemos que multiplicar la columna o la fila por el lado. Porque la X y Y que os he hablado hace apenas unos minutos, eran coordenadas de píxeles, pero a nosotros en este caso nos va a interesar la coordenada del sprite, no del píxel. Es decir, si nosotros queremos cargar este sprite, cargamos la 0, 0. Si queremos cargar este sprite, cargamos la 1, 0. Este sprite, por ejemplo, sería 0, 1, 2. Sería 2x, 1y. Y de esta manera podríamos encontrar el sprite que queramos. Entonces, para averiguarlo, si sabemos que nuestros sprites tienen 32 píxeles, simplemente tendríamos que multiplicar el lado por la columna o la fila. Por ejemplo, si queremos cargar la columna 1, tendríamos que multiplicar 1 por 32, lo que nos daría 32. Así que nuestro primer píxel empezaría aquí. Este es el píxel 32. Y vosotros estaréis pensando, ¿no es acaso el píxel 33? Y no, ¿por qué? Porque a la hora de programar el 0 también se utiliza. Es decir, si contamos que esto no es el píxel 1, sino que es el píxel 0, y empezáramos a contar 32 valores, 0, 1, 2, etc., este último valor sería el valor 31, porque de 0 a 31 tenemos un rango de 32 valores, muy importante. Esto hay que tenerlo siempre presente, ya que se utiliza muchas veces y es fácil equivocarse contando. Bien, entonces, para averiguar las coordenadas, escribimos this.x es igual a columna por el lado, como ya os he explicado, y this.y es igual a fila por el lado. Aquí probablemente también estéis pensando, ¿no es acaso al revés? Ya que la X representa los valores horizontales y la Y los verticales. La columna debería ser la Y y la fila la X. Y en realidad es justo al revés. Porque si lo pensamos bien, si esto es X0, esto es X1, esto es X2, daros cuenta que abarca la columna, mientras que Y0, Y1 o Y2 abarca las filas. Porque aunque el rango de la Y sea el vertical, lo que marca es todo el rango horizontal de su fila y la X de su columna. Importante, no os liéis con esto. Pensadlo y veréis que es así. ¿De acuerdo? Bien. Y una vez preparado esto, bueno, vamos a realizar un pequeño cambio. Para ser coherentes, vamos a borrar el this, ya que abajo también podemos haber utilizado el this. Vale, así está bien. De acuerdo. Y ahora por último, ya que hemos iniciado todos los valores necesarios, vamos a hacer la operación de extraer el sprite de la hoja de sprite. Entonces, para ello, utilizaremos un doble bucle for. A diferencia del bucle while que utilizamos en la clase juego, está aquí. De hecho hay varios, porque está también el while que actualiza delta. Bien, el while sigue ejecutándose de forma indefinida hasta que el valor que está evaluando en el paréntesis cambia. El while es un bucle muy útil para repetir las acciones un número de veces desconocido o indeterminado. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a estar en funcionamiento el juego. Eso es algo que decidirá el jugador o el usuario hasta que se canse o hasta que lo apague. Pero un bucle for sirve para realizar acciones un número de veces que conocemos, un número de veces concreto. Y en este caso es lo que utilizaremos, porque sabemos exactamente cuántas veces queremos repetir las operaciones. Así que escribimos for, abrimos paréntesis y le damos primero, la variable va a ser int i igual a 0. I menor que lado.
y más más. Y ahora enseguida os explico la estructura. Bien. Primero debemos definir una variable que es la que utilizaremos para ir contando las vueltas del bucle. En segundo lugar, la condición. El bucle seguirá dando vueltas hasta que se cumpla esta condición, mientras i sea menor que lado. Cuando i sea igual o mayor que lado, el bucle se acabará. Y esto es el incremento. En cada vuelta i aumentará en 1. Esto ya os lo expliqué cuando en juego os explicaba que es delta menos menos. Bien. Entonces, otra cosa que debéis tener en cuenta. Esta i no tiene nada que ver con esta i, porque esta i está declarada dentro del bucle y es una variable temporal, mientras que esta i es una variable de clase. También muy importante que lo tengáis en cuenta porque vamos a operar con las dos a la vez, y no hay que liarse mezclando los valores. Y como os he dicho, es un doble bucle for anidado, así que ahora vamos a hacer el segundo bucle, que será con la x, int x igual a 0, x menor que el lado, x plus plus. Vale. Lado funciona porque, como ya hemos visto, los sprites son cuadrados, así que tienen el mismo lado, es decir, el mismo ancho que alto, ¿de acuerdo? Y ahora dentro del bucle for vamos a hacer la operación. Entonces, consiste en lo siguiente, vamos a escribir píxeles y os preguntaréis, ¿a qué valor accedemos dentro del bucle for? Será x más y multiplicado por el lado. Y antes de seguir os lo voy a explicar. Normalmente, si sabéis un poco de programación estaréis pensando, vale, si vamos a navegar por un sistema de coordenadas, ¿por qué no usamos un array bidimensional? Son esos arrays, por ejemplo, si píxeles fuera bidimensional sería así. Tendríamos un corchete y otro corchete, es decir, tendríamos un valor y otro, y hay arrays de muchas más dimensiones, 3, 4, etc. Pero eso tiene un problema, es mucho más lento, mucho menos ágil a la hora de ejecutar el juego y mucho más engorroso y menos cómodo de trabajar. Así que usamos un array normal. Como el array normal solo admite un valor, lo que tenemos que inventar es nuestro propio sistema de coordenadas para acceder al píxel que queramos. Entonces, imaginad, ¿qué estamos haciendo? X más y por lado, ¿qué significa eso? Bien, imaginaros que queremos acceder al píxel 2, 0, que sería 0, 1, 2 en la X y 0 en la Y. Sería este píxel de aquí, chicos. Entonces, si estamos intentando acceder al 2, 0, ¿cómo funciona esta coordenada? Pues es sencillo. Mirad, 2 más 0 es 2 multiplicado por el lado, que es 32, nos daría 64. Así que empezaríamos a leer en el píxel 64. Recordad, de nuevo, este va del 0 al 31, este va del 32 al 63, y aquí empezaríamos en el píxel 64. ¿De acuerdo? Y también habréis observado otra cosa. Estaréis pensando, ¿es que no sabes realizar operaciones matemáticas? Todo el mundo sabe que cuando tenemos esto, se haría primero y por lado y luego se le sumaría la x. Esto sucede en la matemática corriente, pero en el lenguaje Java esto se ejecuta secuencialmente, es decir, de izquierda a derecha. No importa, digamos que los operadores no tienen precedencia, no tienen una importancia o una prioridad. Se hace todo de izquierda a derecha. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual este array? Pues esto es el array que va a representar nuestro sprite. Así que para extraer la información de los colores tenemos que acceder al sprite de la hoja de sprites. Así que escribimos hoja. Como observaréis, se me ha olvidado iniciar el valor de hoja dentro del constructor. De hecho, incluso observaréis que ni siquiera hoja tiene un valor, así que vamos a colocarlo. Por ejemplo, aquí mismo. Private hoja sprites hoja. De hecho, vamos a ponerlo como final. Bien, entonces, esto tenemos que iniciarlo en el constructor, ya que lo pasamos por aquí. Y esto es lo que se me había olvidado. Debemos colocar this.hoja es igual a hoja.
Vale, de esta manera ya podemos acceder a una hoja de sprites. Y ahora debemos acceder al array de la hoja de sprites, es decir, debemos copiar a nuestro array del sprite el valor concreto del array de la hoja de sprites. Entonces, esta hoja de sprites de aquí está representada por un array en la hoja de sprites de 320 por 320. Pero nosotros solo necesitamos copiar el valor. Por ejemplo, si queremos este cuadrado, no necesitamos toda la hoja de sprites, solo necesitamos copiar los valores de este cuadrado en concreto. Para hacer eso, hay que escribir otra fórmula matemática para acceder a las coordenadas. Abrimos paréntesis. Y va a ser x más dis.x. Ahora os explico todo, ¿de acuerdo? Más y sumado a dis.y multiplicado por el ancho de la hoja de sprites. Y esto puede ser un problema, como ahora mismo veréis. Bien, observad, error. No podemos acceder al ancho. ¿Por qué? Porque si observáis, el ancho es una variable privada. Solo la hoja de sprites puede ver su ancho. Desde fuera no podemos acceder ni modificarlo. Entonces, en este punto, podríamos optar por dos soluciones. La primera, evidentemente, y la más rápida, sería colocarlo como public. Y así podríamos usarlo desde cualquier otra clase. Pero esto suele ser un mal diseño en Java. Normalmente, hay que seguir una cosa llamada encapsulación, que significa que todas las variables deben ser privadas y si otra clase quiere acceder a ella, debemos darle unos métodos que se lo permitan. Estos métodos se llaman getters y setters. Entonces, por convención, se escribiría así: get seguido de ancho, lo que queramos darle a la otra clase. Es decir, darle la información, el ancho es 20 o el ancho es 40. Y luego tendríamos otro que sería set ancho, en el cual le permitiríamos a la otra clase o desde la otra clase cambiar el valor de ancho. Entonces pensaréis, qué tontería, ¿para qué sirve si estamos haciendo lo mismo pero más enrevesado? Ya que en vez de acceder directamente a la variable, estamos utilizando dos métodos, ni más ni menos. Bien, la gracia es que con el método get ancho solo podríamos ver cuál es el ancho, pero no cambiarlo. Y el set ancho permite cambiarlo, pero como es un método, imaginaros que lo escribo, ¿de acuerdo? Public void set ancho, público evidentemente, ya que si no tampoco se podría acceder. Y aquí podríamos escribir, por ejemplo, una condición, if. Bueno, necesitamos un parámetro, por supuesto, que será int ancho, lo que el usuario nos pase. Entonces ponemos, si ancho es menor que 100, imaginad, entonces dis.ancho es igual a ancho. De esta manera nos aseguraríamos de que el usuario no pueda fijar un ancho mayor de 100. Por ejemplo, esto solo lo he hecho para explicaros en un momento estos métodos. Entonces, es buena idea que uséis estos métodos, a no ser que ralenticen demasiado la ejecución de nuestro programa, y entonces no lo haremos. Y esto de hecho es algo que estamos haciendo con los arrays. Si os fijáis, tanto este array de píxeles es público como este otro, y también es público. ¿Y por qué he hecho esto? Porque si lo hubiera hecho privado, necesitaríamos setters y getters para acceder a estos arrays. Y en cuanto avancemos un poco más, veréis que a la hora de dibujar la pantalla, tendremos que acceder de forma muy agresiva y muy rápida a estos arrays, muchas miles de veces por segundo. Y la forma más rápida de hacerlo es acceder directamente a la variable. Si lo hacemos a través de métodos, la ejecución del programa sería muy lenta. Así que no es buena idea anteponer la elegancia del diseño a la velocidad. Pero en este caso no tendríamos ningún problema. Así que vamos a escribir solo lo que necesitemos estrictamente. Que en este caso, aquí me he dejado una llave, por eso da error, por cierto. Vale, en este caso solo necesitamos saber el valor del ancho. Así que escribimos public void y en vez de usar getAncho, vamos a hacerlo en español, ya que de todas formas estamos escribiendo nuestro código en español, y vamos a escribir obtain ancho. Vale, una cosa, no es void. Tenemos que poner el tipo de retorno, ya que vamos a devolver un valor. Como nuestro ancho es un int, vamos a poner int. Entonces ahora debemos escribir return ancho. ¿De acuerdo? Entonces cuando se ejecute este método, lo único que hará es devolver ancho. Es decir, este
este método hará la misma función que una variable, que si la escribiéramos directamente. Así que aquí usamos hoja.get ancho y con esto deberíamos estar listos. Pero sigue dándonos error. Claro, porque es justo lo que os acabo de explicar. Estamos haciendo en español, obtén ancho. Perdón, error mío. De acuerdo, ya está. Y con esto ya hemos acabado nuestra fórmula matemática. Por cierto, veréis que de nuevo sigue dando error. Eso es por una tontería, pero es que al escribir esto no hemos guardado. ¿Veis el asterisco al lado de hoja de sprites? Control S para guardar. Y ahora sí, ahora está todo correcto. Bien. Expliquemos ahora al completo el funcionamiento de este doble bucle for. En primer lugar, empezamos en el primer for, el de la Y. ¿Por qué hemos empezado con la Y y no con la X? Porque nos interesa ir redibujando la pantalla de esta manera, como muevo el ratón de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, pensadlo, entramos en el bucle, Y es igual a 0, Y es menor que lado. Esto significa que Y iría barriendo la pantalla de izquierda a derecha. Así, siempre. Ya que en la primera fórmula, observad, tenemos X más Y, de forma que X sería siempre 0 y la Y iría subiendo. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y diréis, es justo lo contrario que nos estás diciendo, porque Y va hacia abajo ya, pero cuando entramos por ejemplo en Y0, antes de que el bucle Y pueda ejecutarse, debe ejecutar el bucle for de la X. Y entonces veréis que estamos Y0 en esta columna de aquí. Y entonces empieza a ejecutarse el bucle de la X. X0, 1, 2, 3 y así. Cuando la X haya actualizado toda su fila, entonces el bucle de la Y se cumplirá, pasará a ser 1 y la X ejecutará toda su fila, de nuevo la Y pasará a ser 2 y así hasta que se haya leído toda la imagen, todos los píxeles de la pantalla, de la imagen, perdón. Bien, entonces simplemente lo que sucede es que cada vez que se ejecuta el bucle X hace esta operación una y otra vez hasta que X llega al valor de lado, que es 320. Entonces el bucle X termina, el bucle Y suma 1 y vuelve a hacer todo otra vez. Así hasta que actualizamos. Os lo voy a decir con números. Bien, si tenemos 320 en cada lado, eso significa que nuestra imagen tiene 102.400 píxeles. O sea, esto debe actualizarse 102.400 veces, el bucle al completo. Parece mucho, pero veréis cómo va sumamente rápido. Bien, y la segunda parte, estamos copiando estamos copiando el valor de los píxeles, del array de píxeles de la hoja de sprites al valor del array de píxeles del sprite individual. O sea, estamos extrayendo solo el cuadrado que necesitamos. Le estamos dando los valores X e Y del bucle for, que es el que realmente va contando los píxeles en concreto, y le estamos sumando tisx y tisy. Si recordáis, tisx y tisy tienen el valor de la columna o de la fila en concreto. Así que al sumar estas dos operaciones, por ejemplo, si queremos cargar el píxel 34, pues tendríamos 32 más 2, ya que una columna vale 32 y otro 2 suelto. Si leéis este código, veréis que no es tan difícil de entender y tarde o temprano veréis cuál es el sentido de todo esto. Y esto ha sido todo por este larguísimo episodio. En el siguiente episodio crearemos una clase necesaria para controlar nuestro juego con el teclado, ya que a la hora de hacer la pantalla también deberemos tener en cuenta en la fórmula el movimiento del teclado, así que es más práctico hacerlo antes de crear la última clase que dibujará en la pantalla. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.